Nosotros, como siempre nos ha caracterizado, tenemos a los actores de la noticia. El doctor Sebastián Ceballos, dirigente de Unidad Popular, nos acompaña a esta hora del mediodía. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Fernando. Un gusto es participar y compartir con ustedes algunos hechos que, como bien se ha planteado, son noticia para la provincia de La Suaya a propósito de lo que en todo el país se vive, que es una ola de corrupción, de esto que nos avergüenza en el alma a los ecuatorianos y yo diría lamentablemente a los azuayos y azuayas. Doctor Ceballos, usted hoy llamó a una rueda de prensa y anunció supuestos casos de corrupción en la época de Esteban Bernal como asambleísta. ¿Qué corrobora esta denuncia? Porque es una denuncia grave, es una denuncia que apunta contra uno de los asambleístas que en su momento ganó renombre representando el Azuay. Gracias, Juan Fernando. Vamos al grano. La corrupción es un mal que ha carcomido todas las funciones del Estado, entre ellas la Asamblea Nacional. No le pertenece, no ha patentado la corrupción ningún partido. Varios de los partidos están en el tema de corrupción. Hace poco se demostró que Ana Galarza estuvo inmiscuida en el tema de los diezmos, ella militante de Creo, otros militantes de Alianza País. Por lo tanto, no es que solamente un partido es el dueño de todos los casos de corrupción. Primera cosa. Segunda cosa, el diezmo, o mejor dicho, lo que significa la remuneración que usted recibe, cualquier trabajador que nos escucha, es un derecho inembargable de acuerdo al artículo 35 de la Constitución numeral 7. Es decir, lo que usted recibe producto de su trabajo en esta radio no puede ser embargado sino y solamente por pensiones alimenticias. El resto es un delito. Todo lo que contradice a lo que diga la Constitución está penado, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Bien, a esto es lo que, digamos, la sociedad le ha llamado como diezmo. Nosotros tenemos y ha hecho o ha llegado a nuestras manos unas pruebas que queremos poner a consideración de la opinión pública. Y queremos nosotros demostrar cómo ha habido una relación entre los asesores del señor Esteban Bernal, en aquel entonces asambleísta nacional, y su chofer. Aquí tengo yo chats de WhatsApp que lo demuestran, donde el señor Germán Pucarpa es nada menos que el asesor del señor Esteban Bernal y digamos lo demuestran en estas relaciones de WhatsApp que existen con una de las asesoras precisamente de Esteban Bernal. Bien, vamos a continuar. Esta relación indica en uno de los chats cómo se hacían pagos por $455 a esta persona, al chofer del señor Esteban Bernal. Repito, $455. Esto ya nos pone en duda de que esta relación haya sido no solamente de amistad, sino existió una relación económica entre los asesores de Bernal y el chofer de Bernal. Bien, vamos a la siguiente prueba. La siguiente prueba nos da el hecho de que el chofer de Bernal en ese entonces les dice a los asesores: oiga, ¿qué fue del dinero? Me faltan $300 en mi cuenta. Y los asesores le dicen: no se preocupe, me falta depositar y ya le deposito en unos días nada más $300. Entiendo yo que es un restante, algo que no se depositó, y se ratifican estas pruebas de WhatsApp. Más o menos en la misma práctica que hemos visto incluso con Norma Vallejo y otras asambleístas, donde varias veces y varias comunicaciones que salieron al aire se dieron a conocer, decía: oye, no estás cumpliendo, te está faltando esta parte. Más o menos para entender. Sí. Exactamente, completamente. Y aquí tengo yo tal vez una de las pruebas más importantes. Es uno de los vouchers que se hace en favor del señor Germán Purcachi Moreta, que es, o fue mejor dicho, el chofer del señor Bernal, no sé si tenemos incluso eso, y se debita de la cuenta $433 en favor de este personaje. Aquí está el número de cuenta, por supuesto tapado para proteger, y el banco, digamos, del cual se hace la transferencia. El voucher que ratifica la transferencia a esta persona. ¿Quién es Germán Purcachi Moreta? No consta él entre las personas que están identificadas como asesores o asistentes de la Asamblea Nacional, es decir, trabajaba por fuera. Esta persona, que era chofer del señor Esteban Bernal en la ciudad de Quito, hacía o cobraba las veces de una parte del salario y la remuneración de los asesores de Bernal. Si el artículo 35 de la Constitución dice que su salario es inembargable, esto supone que incluyeron en tema de diezmos en favor de un lujo, por decirlo así, que habría tenido el señor Bernal cuando asambleísta nacional. Esto es un diezmo. Vamos, pero de un chofer. Me va a permitir hacerle quizás una pregunta que... Abogado del diablo. Exacto, vamos a hacer como abogados del diablo. No estamos hablando de mucho dinero.
Finalmente, un poco de dólares más, un poco de dólares menos. ¿Por qué tendremos que fijarnos en este tema? Porque resultaría siquiera relevante, nuevamente, dado el monto. A ver, y $433 más o menos suponen un salario básico, Juan Fernando. La gente que nos escucha, muchas de las personas que nos escuchan tienen un salario básico. Estamos hablando de un salario básico por uno de los asesores. ¿Cuántos asesores devengaban este salario o tenían este diezmo en favor del chofer o en favor de los lujos que se habría dado el señor Bernal? Esta es la pregunta del millón. Segundo, ¿cuánto supone $433 multiplicado por 12 por los 2 años que estuvo el señor Bernal en la asamblea? Por una persona. Por una persona. Estamos hablando más o menos de cerca de $10,000 por una persona. Sebastián me va a permitir comentarle, Esteban Bernal a través de su cuenta de Twitter nos ha etiquetado y nos ha puesto un tuit que voy a dar lectura. Dice: ante los intentos desesperados de los perdedores, he aquí la respuesta de un periodismo sano como el Cuy de la Verdad, que desmintió esta infamia hace meses. En fin, nosotros seguimos alegres y con toda la emoción porque ganaremos en mayúscula este 24 de marzo. Es decir, al parecer, él estaría desmintiendo las insinuaciones que usted está realizando. Nosotros las denuncias. Le queremos desafiar al señor Bernal y le damos 48 horas a partir de la rueda de prensa el día de hoy en la mañana para que demuestre que estos chats, estos vouchers, son una mentira y una falacia. De no hacerlo, el día miércoles estamos en la Fiscalía General del Estado presentando todas estas y otras pruebas que ya tenemos. ¿Usted se compromete a hacer la denuncia? Nosotros lo vamos a denunciar. ¿Ante la Fiscalía? Nosotros lo vamos a denunciar en la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué? Porque cualquier persona, de acuerdo al Código Integral Penal, que conozca de un acto de corrupción está obligado a denunciarlo. Está obligado a denunciarlo. La gente que nos escucha, Juan Fernando, sabe que las denuncias que nosotros hemos hecho, las hacemos primero documentadamente y todas, absolutamente todas, han resultado verdad. Es interesante al menos plantearse la posibilidad de que el exasambleísta, tenga la posibilidad de desvirtuar este tema. Y tengo que hacerle la misma pregunta que le hice al doctor Felipe Rodríguez con la denuncia que estábamos escuchando contra Marcelo Cabrera. Ambas salen el día de hoy. Primero que nada, ustedes se conversaron porque de alguna manera ataca al mismo binomio, Marcelo Cabrera para la alcaldía y por otro lado para la prefectura Esteban Bernal. Yo no tengo el gusto de conocerle a Felipe Rodríguez. Lo que nosotros tenemos es una denuncia concreta contra el señor Bernal, en ese entonces asambleísta nacional. Y le digo algo más, Juan Fernando. De comprobarse esta denuncia, imagínense lo grave que sería que tengamos una autoridad provincial en este caso, que estuviera vinculado en el tema de diezmos, parecido a los que asambleístas que fueron ya retirados de su cargo. Yo digo, imagínese un prefecto que pretenda cobrar los diezmos en la prefectura de La Suaya a sus empleados y trabajadores. Alguien me dijo, un colega suyo me dijo, oiga, ¿y por qué hacerlo ahora? Esa era mi siguiente pregunta. ¿Por qué hacerlo en este momento y no lo hizo en su momento cuando no era aún candidato a la prefectura, ¿no? Por 2 razones concretas. Primera, porque esta denuncia nos ha llegado hace pocas horas a nuestras manos. Y segundo, porque la corrupción se denuncia en el momento que se tiene en las manos. Porque no hay que esperar un tema postelectoral o antes de las elecciones para denunciar un acto de corrupción. Y además le hago una siguiente reflexión. ¿Qué hubiera pasado si yo tengo esto en mis manos y dejo para luego de las elecciones la denuncia? La corrupción se denuncia en cualquier espacio y en el momento que sea, y venga de donde venga. A nosotros no nos interesan los colores de los partidos, nos interesa sanear la provincia de estos hechos que nos avergüenzan como azuayos y como azuayos. Yo no quiero haber tenido, digamos, ya hemos denunciado nosotros a Albornoz en el caso de ser un asambleísta que está vinculado a hechos de corrupción. Imagínese de tener a otro asambleísta más que haya sido o que haya tenido casos vinculados a casos de corrupción. Sería gravísimo, porque la gente está eligiendo a personas, yo diría, no aptas, por decirlo menos, para el cargo. Diezmar, o en este caso recurrir a una parte del salario de sus asesores, es un delito. Es un delito, y esto tiene que responder el señor Bernal de si es que estas denuncias son ciertas. Imagínese usted, estamos hablando de personas que se han enriquecido sobre la base de la sobreexplotación a sus asesores. Si él logra desvirtuar este tema antes de las 48 horas, ¿usted no presentará la denuncia ante la Fiscalía? Por supuesto que no. De no hacerlo no vamos a presentar. Y estoy seguro que no va a poder hacerlo.
Por eso en 48 horas, si es que no lo hace el día miércoles a primera hora, y le invito a Juan Fernando a la cobertura del caso, nosotros vamos a presentar estas y otras pruebas en la Fiscalía General del Estado. Y de ahí sí será la justicia quien tendrá que determinar quién miente. El señor ha dicho que el CUI de la verdad ha desmentido, acaba de poner un tuit también diciendo que la corrupción es igual que un partido de fútbol. Las cosas se toman con la seriedad del caso. La corrupción no puede ser comparada con un partido de fútbol. La corrupción es un hecho serio que ha carcomido todas las funciones del Estado. Yo no quiero haber tenido una representación o algún representante, en este caso vinculado con hechos de corrupción. No, señor Bernal. Si usted quiere jugar un partido de fútbol, vaya y hágalo con sus amigos. Aquí estamos hablando de hechos de corrupción y tiene que responder con seriedad a estas denuncias que estamos haciendo y con la misma valentía que siempre lo hacemos. Vamos a ir, Juan Fernando, como usted conoce, ante las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias para demostrar que todos estos casos fueron hechos sobre la base de una representación que él tenía. Y esto es grave, es muy grave. Mi pregunta final, doctor Ceballos, usted dice estar muy seguro de lo que está denunciando. ¿En qué se basa su seguridad, además de lo que nos ha sabido mostrar el día de hoy? Porque de alguna manera, nuevamente, esto es un tema grave que acusa a un exasambleísta, hoy candidato a la prefectura de la SUAY, y además estaría atentando contra la moral de ese candidato. Fíjese usted, uno de los chats dice: oye, nosotros pagábamos al chofer. Y esta persona dice: no es lo mismo, porque el chofer también nos servía a nosotros. Y la persona reconoce en este chat, que es el último que yo tengo, que se pagaba al chofer del señor Bernal, y eso es diezmo. Si es que este chat es original, verdadero, están reconociendo sus asesores particulares, personales, algunos de ellos que incluso todavía siguen en la Asamblea Nacional, que están cometiendo un ilícito. Insisto, esto es grave, porque incluso el señor tendrá que responder hoy como candidato. Yo estoy seguro que no va a ganar las elecciones, pero tiene que responder hoy como candidato, porque queremos transparentar todos los personajes que hoy pretenden incluso ser la dirección en la provincia, ganar representación, que ya fueron asambleístas nacionales. Nosotros tenemos y actuamos siempre con la verdad y siempre con documentos. Nadie nos puede tener una sola mancha en nuestra hoja de vida. Espero lo mismo del señor Bernal. Y le reto, insisto, públicamente a que en 48 horas demuestre que estamos faltando a la verdad. Si no, será la Fiscalía General del Estado quien desmienta, o digamos, quien encauce este proceso. Gracias, doctor Ceballos. Sin duda estaremos atentos al desarrollo de esta denuncia y de la denuncia que también ha recaído sobre el candidato a la reelección de la alcaldía de Cuenca. Dos denuncias con un mismo hashtag, si vale la pena decirlo de esa manera. Caso diezmos. Nuevamente, aquí hay un tema grave. De desvirtuarse esto, puede incurrir el doctor Ceballos a temas civiles y penales en su contra. Ojalá y tenga la seguridad y la suficiente prueba necesaria para que no recaiga este tema sobre usted. Le digo porque nuevamente es una denuncia grave. Como todas las que hemos hecho, y fíjese que aquí estamos libres y gozando de nuestra libertad, porque no han podido comprobarnos absolutamente nada. Quienes hablamos con la verdad no tenemos miedo, Juan Fernando. ¿Usted tiene algo que ver con el candidato Carrasco? Me acaban de escribir y le voy a hacer esa consulta. Dice: buenas tardes al candidato Carrasco, que deje de hacer campaña sucia. No tengo absolutamente nada que ver. De hecho, hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, ni siquiera he tenido contacto ni telefónico ni de WhatsApp con el señor Paul Carrasco. Ok. Dejo y pongo en constancia el mensaje que nuevamente nos ha llegado y con gusto lo leo. Nos vamos. Gracias. Amigos oyentes. Esto ha sido la hora clave de la W. Lo he escuchado primero, lo he escuchado a través de estos micrófonos, lo he escuchado en la W. Todas nuestras entrevistas como